corazón y desde cada lugar. Historias que inspiran, te las vamos a llevar. Carleando, carleando, carleando. Escucha atentamente, déjate llevar. En cada episodio algo nuevo encontrarás. Bienvenidos al podcast Carleando, qué gusto saludarles amigos, gracias por vernos en YouTube y también escucharnos en Radio Savage 93.3. Siempre es una bendición poder llevar testimonio de personas, de cantantes, salmistas, hemos tenido deportistas, pastores, bueno, una amplia gama de personas contándonos acerca de sus proyectos, de su testimonio también, de cómo fueron alcanzados por el Señor. En esta oportunidad tenemos a un amigo argentino, Eric Bustamante. Qué gusto saludarte y tenerte acá en Carleando por primera vez. Hola Carly, gracias por recibirme. La verdad que estoy muy contento de poder compartir y nada, expectante de poder compartir un poco de la música que venimos haciendo. Y siempre esta pregunta se la hago a todos mis invitados porque nos gusta un poco contextualizar y conocer los testimonios también. Después vamos a hablar también de ese proyecto musical que estás desarrollando, pero me gustaría saber quién es Eric. Cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Quién es Eric? Que fue, bueno, para arrancar a la definición personal, bueno, yo soy de Argentina, soy de zona sur, lo que llamamos zona sur de Buenos Aires, de la ciudad de Adrogué. Nací y criado en esta zona, parte de la amada iglesia Cristo para Todos, que actualmente tengo el privilegio y la responsabilidad de estar pastoreando a los jóvenes. Y en paralelo, bueno, toda esta parte musical que para mí es una herramienta hermosa para lo que entiendo que es mi propósito, la carga que el Señor puso en mi corazón, que es equipar la iglesia. Así que hoy estoy como haciendo un balance entre todas estas cosas, que es la verdad para mí un privilegio poder estar dedicando mi tiempo a tiempo completo, valga la redundancia, en el ministerio. Ok, ya vamos a hablar de eso, del ministerio pastoral juvenil también, pero antes de eso me imagino que tú también como joven conociste de los caminos del Señor y sí. Quiero adentrarme un poquito a eso. ¿Cómo conoce Eric de Dios? Bueno, llega mi familia al Señor por un abuelo que tuve que tenía hambre porque sabía que había algo más grande que él, en lo cual él se puso a buscar en muchas religiones, denominaciones, hasta que un día se encontró con un misionero americano que le dijo: lo que estás buscando es Cristo. Y a partir de ahí mi familia, mi abuelo de parte de mi mamá, llegaron a la iglesia, llegaron a Cristo. Mi mamá se conoció con mi papá de muy jovencitos en la adoración de la iglesia, y yo también nací en una familia cristiana. Y si bien todos reconocemos, ¿no?, esta parte de que hay un punto en el que nosotros decidimos caminar con el Señor, yo por diferentes situaciones familiares que me tocó atravesar, mi papá durante toda mi infancia no estuvo con nosotros, y mi mamá siempre se encargó desde que yo tenía 4 años de hablarnos de Dios es tu Padre, al punto de que quizás algún compañero de la escuela nos invitaba, no sé, a almorzar después de la escuela y me decía: ¿le preguntaste a tu padre? Y eso significa: ¿oraste? O sea, esa era ya de la manera en la que mi mamá nos llevaba siempre a esa relación con Dios muy, muy hermosa y muy sana. Y bueno, así crecí, ¿no?, en la iglesia, con un corazón siempre con ganas de servir, de ser parte, en esa búsqueda de... Hoy lo miro para atrás y me doy cuenta, ¿no?, en ese momento para mí de pequeño tenía que ver con una búsqueda solamente de que me encantaba estar. Siempre recuerdo desde chiquito o el coro de niños o servir en el ministerio de niños. Mis padres no son pastores ni nada, pero siempre estuve muy involucrado en la tarea desde que tengo memoria. Siempre me encantó. Y miro para atrás y creo que, bueno, el Señor iba construyendo un camino, ¿no? Claro, así es siempre. El Señor nos va llevando por diversas situaciones hasta que nos encontramos con lo que Él tenía preparado para nosotros. Pero la música te atrapó, tú la buscaste, ella te buscó. ¿Cómo fue esa relación de entrar a la música? Creo que el Señor hizo que siempre esté ahí en el medio, ¿no? Porque, como te digo, mis papás se conocieron en la adoración también. Entonces yo recuerdo que de chico era estar, no sé, en casa cantando, y capaz que desafinabas una nota y mi mamá de fondo te gritaba: ¿pero quién te está lastimando? Como haciendo un chiste, ¿no? Pero era como, siempre estuvo la música en casa. Incluso en parte de mi familia que no son creyentes, siempre estuvieron involucrados mucho en la música. Así que la parte musical siempre estuvo, y en mi iglesia
gracias a Dios, siempre es una iglesia muy centrada en el altar. Y desde chicos era como, tuve un pastor que partió en la presencia de Dios en el 2010, Eduardo Lorenzo, que fue alguien que marcó nuestra congregación tremendamente, y un tipo de los que hacía adoración espontánea y profética cuando ni siquiera existía el concepto. Era un hombre de una iglesia bautista súper tradicional, quizás la adoración con él duraba 1 hora y no había lista, y era una cosa que... Wow. Viste, un avanzado, diría yo, ¿viste? Esa gente que viene y parece decir de dónde salió, y eso marcó nuestra iglesia siempre, y nada, feliz de que la música y la música en la adoración haya sido parte, ¿no? Así que no sabría decir si yo creo que medio que nací y la agarré de la mano, diría yo. Ok, y esto de grabar, ¿cómo nació? ¿Cómo decidís tú hacer un EP y cantar canciones ya a nivel, digamos, hacer una composición ya un poco más profesional, digamos? Y mira, la verdad es que el tema de componer en particular siempre fue algo que a mí me daba mucha vergüenza. Yo crecí en la adolescencia con uno de nuestros líderes que era un compositor increíble, ¿viste? Esa gente que se sienta y saca arte que vos decís, ¿de dónde salió esto? Bueno, y yo sufría quizás de lo que le pasa a mucha gente, y que es la comparación, ¿no? A veces como comparás lo que vos hacés con lo que hace el otro y decís, no, esto no está bueno. Entonces de chico me costaba bastante, hasta que de a poco fui empezando a lanzarme, en realidad pensando en... La verdad que la música en un principio, a la hora de componer, era una manera para mí de trasladar mis procesos con Dios a algo musical. Nunca tenía mucho la idea de, bueno, voy a lanzar música, sino era de tratar de poner en algo lo que me sucedía con el Señor, y de a poco fui lanzando algunas cosas. Después, con el tiempo, en un momento empecé a hacer covers, y la pandemia, obviamente, en la que todo el mundo estaba encerrado, fue un gran momento donde tenía tiempo para sentarme, grabar, subir, y le fui agarrando como el gusto a decir, wow. Y para mí, algo que creo que fue una de las cosas que más me marcó, fue que en un momento la canción de La Bondad de Dios, que todavía no había la versión oficial que hoy está, bueno, no sé si es oficial, pero la más popular, y yo en ese momento grabé una versión, ni bien salió la canción, y me empezaron a llegar testimonios de gente que la escuchaba, y no sé, Dios, o incluso una mujer que estaba internada y que decía, yo la escuché y el Señor me sanó, y a mí eso me hizo un clic en la cabeza, de decir, hay algo muy poderoso en esto. Y la verdad, si te soy honesto, no sé si fue una búsqueda tan intencional. Creo que fue el ir dando pasos y dándome cuenta que realmente esto podía sumar al reino, y de repente empezaron a aparecer las puertas que se fueron abriendo, y sí, cuando llegaron las oportunidades, siempre traté de pedirle a Dios sabiduría para estar a la altura de las oportunidades que iban surgiendo, ¿no? Y en eso apareció el EP que hoy estamos, que en su momento, bueno, lancemos un sencillo, a ver, pensemos, trabajemos en esta canción. También un poco me llevó a mí a recorrer, explorar canciones que había escrito hace mucho tiempo, y hoy una de las canciones que está en el EP, que es Obediencia, es una de las canciones que para mí tiene un peso personal muy fuerte, porque fue un momento de decisión con el Señor muy clave, y que marcó donde estoy hoy parado. Así que fue como construir y llegar a este proceso. Fue un momento muy lindo, donde creo que las oportunidades me fueron encontrando, y traté de responder, en realidad con mucho temor de Dios y con sabiduría, para estar a la altura de eso, ¿no? ¿Y en algún momento la duda entró a tu vida de decir, ¿será que yo quiero hacer esto? Y no es que sea de Dios, sino que de verdad yo quiero hacerlo, y entró como cierta duda de poder lanzar este material, de poder presentar a la luz pública ya tus composiciones y las canciones que el Señor te estaba regalando. La duda siempre está, creo yo, por lo menos en mí. Si a alguien no le pasa, que escriba un libro y yo lo leo y así aprendo. Pero para mí la duda siempre está, y creo que hay un valor en hacer las cosas aún cuando uno tiene temor. Muchas veces para mí la oración es más que pedirle al Señor confirmación, es decirle, bueno, Señor, vos sabés, o sea, realmente tener momentos muy honestos y vulnerables en la presencia del Señor, de sentarme, orar, buscar una dirección, y en el caso de que no tenga una percepción de una dirección clara de Dios, lo que digo es, Señor, mira, hay tantas cosas que en este proceso no están en mis manos, y quiero que sepas que mi corazón está en obedecerte a vos.
Así que si algo de este proceso, de este proyecto en particular, no está en tu corazón, que se frene, que cuando grabemos, no sé, se borre el disco entero, no sé, ¿viste? Como hay un montón de procesos que Dios es mucho más grande que nuestras capacidades. Correcto. Y así como eso nos puede abrir puertas, también yo le digo, Señor, si tenés que cerrarla, cerrala. Así que para mí ver el proyecto que haya visto la luz es una respuesta de Dios, del Señor diciendo, yo estoy en esto. Así que creo que para mí el camino en realidad fue siempre como, bueno, animarme a tomar riesgos y decirle, bueno, Señor, si esto no es tuyo, frenalo. Básicamente eso. ¿Por qué ponerle nombre hasta el final? Me surge la curiosidad. Porque creo que es la manera en la que podemos responder al amor de Dios. Siempre escuché una vez a alguien decir, y medio que me lo apropié, que el lenguaje de Dios es la entrega. Y que para poder hablar del mismo lenguaje con Dios, nuestra entrega tiene que ser tal. Y bueno, y justo esta mañana escribí unos devocionales para algo que estamos viendo con los jóvenes y hablaba del amor, y la palabra define, ¿no? que el amor es esa entrega, es la entrega de Cristo en la cruz. Y para mí el entregarnos al Señor es nuestra manera de responder a ese mandamiento de amen a Dios sobre todo y amen al otro. Entonces para mí es obedezcan a Dios, ¿no? Como dice Jesús, ustedes son mis amigos, hacen mi voluntad. Entonces para mí el hacer la voluntad de Dios tiene que ver con responder a ese amor que primero me amó a mí, y hasta el final es justamente eso, por decir, bueno, Señor, hoy y hasta el final de mi vida quiero vivir amándote, y que esas cosas que a veces cantamos, ¿no? El Señor, vivo para adorarte, o te quiero amar, se expresan en quiero permanecer, ¿no? Un poco Juan 15, o sea, hay muchas cosas que me han marcado a mí en ese sentido, y para mí es mi manera de decirle, Señor, tenés mi amor hasta lo último. Wow, interesante. Y las canciones son 5 de este EP, y me llama la atención los nombres, porque hay uno que se llama Obediencia, Eres mi Dios, Comunión, No hay nadie como Cristo, No hay quien como Cristo, perdón. ¿Cómo te inspiraste en crear estas canciones? O sea, ¿qué es lo que nos querías decir con ellas? Bueno, fueron muchas canciones que fueron, algunas, como te digo, llegaron a este punto ya con parte de mi historia, y algunas que me senté a decir qué es lo que quiero decir con este álbum, ¿no? Y con este EP a la hora que surgió la oportunidad. Obediencia fue una canción que, como te digo, marcó en su momento. Yo viví algunos años en Estados Unidos y luego volví a Argentina y tenía la posibilidad de quedarme a vivir en Estados Unidos. Y si me escucha algún argentino, conoce un poco de la historia de Argentina, por lo menos económica, estaba complicado, sobre todo cuando yo volví post pandemia, era como muy difícil. Y la oportunidad de hacer vida en Estados Unidos, encima dedicándome al ministerio, para mí era una gran oportunidad. El Señor en un momento me dijo, yo quiero que ames la ciudad donde te traje, que es esta ciudad donde hoy estoy. Y para mí fue ese momento de decir, bueno, Señor, ok, rindo esta posibilidad, y en algún punto un sueño que yo tenía, para hacer tu voluntad, no, mejor tu sueño que el mío. Y me acuerdo que en ese momento en oración me senté en el piano y fue como una oración cantada, que es el coro de la canción. Pues mi gozo está en hacer tu voluntad, mi privilegio es obedecer. Porque fue en esta búsqueda de decir, Señor, vos me estás invitando a hacer algo con vos, o sea, Dios mismo me está diciendo, quiero hacer esto juntos. Entonces yo decía, no puedo estar sufriendo por que, ay Dios, que me sacó esta oportunidad que yo quería, pero voy a tomar mi cruz para... Es un privilegio tomar mi cruz para seguirte. Y creo que esa oración intentó reflejar eso, esa canción intenta reflejar eso. Y como con esto que te decía hace un rato, ¿no? De que Dios habla el lenguaje de la entrega, y que si nosotros nos entregamos a ese amor que se entregó primero, en esa búsqueda nació Comunión, que es una canción que habla de la entrega de Cristo en la cruz y cómo su sangre es la que nos libra, ¿no? Y ese amor que nos amó primero, no por nada también lo invité a Mati y Houghton para que sea parte de esa canción, que desde su canción, ¿no? Primero nos amó. Con Mati ya éramos amigos antes y fuimos construyendo juntos, y la verdad es que poder cantar eso con él, Eres Dios es una canción junto con No hay quien como Cristo, que son canciones de reconocer quién es el Señor, de nuestra respuesta a ese amor también, ¿no? De esa entrega. Y bueno, y mi Dios es también esa proclama de reconocer
Bueno, el puente dice que a mí me encanta, dice, ¿a quién más correría yo? ¿A quién más? ¿En dónde más permaneceré? Y es esta búsqueda de decir, esta es mi roca, este es mi Dios. No, y no tengo nada que avergonzarme tampoco, ¿no? Como, creo que es un conjunto de la historia que fui caminando con Dios, tratando de inspirar a otros. Que ya me pasó, me escribió una chica, por ejemplo, que me dijo que estaba en dudas si avanzar en un viaje misionero, que el Señor la estaba llamando, y que al escuchar la canción de Obediencia, ella estaba con temor porque era un lugar complicado al que ir, y qué sé yo, y que entendió cantándola que sí, tenía que ir, y ahí está, y oramos por ella, que el Señor la sigue usando. Y para mí testimonios como esos, el corazón del álbum es eso, como decir, bueno, que lo escuches, recuerdes ese amor que llegó por gracia, y que te animes a responder a ese mismo amor con entrega. Interesante. Y la canción No hay quien como Cristo, ¿cómo fue el proceso para crear esta canción y qué nos quieres decir con ella? No hay quien como Cristo, y bueno, nos surgió en esa misma búsqueda, ¿no? En los coros, el verso, comenzó, que fue desde donde arranqué la canción, dice, he visto gigantes caer por tu nombre, he visto historias que cuentan tu gloria, tú oyes clamores y siempre respondes, y la verdad es que el otro día hablaba con alguien sobre esta canción y me recordaba de un testimonio muy rápido. Por una vez estaba en un viaje misionero y oramos por una chica que era cuadriplégica, que no podía mover ninguna de sus extremidades, y ella vino en busca de sanidad. Lo cual para mí era un desafío enorme, porque no podía venir alguien que tenga un dolor de cabeza, por ejemplo, a orar. Y bueno, y esta chica vino, la verdad que con mucha frustración en su corazón, en realidad, más que fe. Y yo llamé a una amiga, dije, acompáñame, vamos a orar por ella. Y hasta que en un momento ella movió un dedo, que nunca había movido. Wow. Y yo desde ese momento que ella movió ese dedo dije, no, de acá la sacamos, pero corriendo. Entonces estuvimos, pobre chica, orando como media hora. Y me acuerdo que ya en un momento estábamos frustrados de decir, estamos orando y no está pasando más nada, no se levanta, no pasa nada. Y ella nos vio en esa frustración, y nos mira y nos dice, chicos, pero quiero que sepan que el milagro ocurrió, dice. Y yo como, pero si estás acá sentada. Y nos dice, es que yo la verdad es que había pensado que Dios se había olvidado de mí. Wow. Y cuando vi que el Señor movió, hizo que yo pueda mover este dedo, y ella lo seguía moviendo, dice, me di cuenta que no se trata de si camino o no camino, es que si Dios está conmigo yo puedo seguir, pero yo había pensado que Dios se había olvidado de mí. Y esas historias son en las que me refiero cuando canto, he oído de historias que cuentan tu gloria, porque eso lo hace solamente de la mano del Señor, traspasa cualquier cosa que nosotros podamos hacer o decir, y es esa búsqueda de decir, no hay, bueno, que el puente de la canción llega a ese lugar, no hay nombre mayor, tú eres el Señor, reconocemos que no hay quien como Cristo, no hay nadie, nadie puede hacer esas cosas más que nuestro Señor, y es esa respuesta en alabanza y en adoración de proclamar, este es nuestro Dios. Así que un poco nace en esa búsqueda. Qué fuerte eso que contaste, o sea, porque a veces queremos que las cosas sean como nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, y definitivamente los planes de Dios son diferentes y distintos. Él tiene una óptica más amplia, ve el futuro, el pasado, el presente, y nosotros a veces tenemos una visión muy corta. Pero ahora cuéntame, ¿cómo haces ese balance entre el ministerio pastoral, lo de la música, tu vida personal obviamente también? Entonces, ¿cómo balanceas todo eso sin descuidar ningún área? Mira, creo que el balance está, que igual lo estoy aprendiendo a hacer, no hablo pero ni por un segundo de nada ganado, al contrario, sino que la música, la prédica, el discipulado, para mí, en realidad todo responde al propósito que entiendo que el Señor puso sobre mi vida, que es equipar la iglesia. A mí, si me preguntas qué es lo que me carga y qué es lo que siento que es mi corazón, es equipar la iglesia. Es que aquel que conoció ya al Señor camine en toda la plenitud que el Señor nos dio. Y para eso tomo todas las herramientas que el Señor ponga en mi camino. Si hoy abro mi corazón sinceramente, mi carga está en la iglesia y está para llegar a la gente. Y hoy, gracias a Dios, tengo la música como una gran herramienta para acompañar a otros en esto, ¿no? Como lo que te decía, que las canciones acompañen, pastoren a la gente. Así que va en esa búsqueda. No me veo a mí mismo como un artista rock cristiano, ni para nada, no estoy en esa búsqueda. De hecho, las pocas veces que me ha tocado
salirme de la adoración y ponerme en el lugar como de cantante, ¿no? Es un lugar que no me siento cómodo para nada, no puedo, no lo puedo tomar, me cuesta, no digo que esté mal, de hecho necesitamos gente en todas las medias de arte y que influya en todas las esferas del mundo. Yo particularmente, para mí la música es esa herramienta que me permite equipar la iglesia desde el lugar de la adoración, ¿no? Claro. Y mientras pueda, ¿no? Porque ya en algún momento me pondré grande, mi vibrato será insoportable, y me entraré en destiempo con la música, así que mientras se pueda la aprovechamos. ¿Qué consejo le darías a una persona que, así como te abordó esta chica que te dijo, yo pensé que Dios se había olvidado de mí, y lo uno con el nombre del EP hasta el final? O sea, por ejemplo, en la Biblia encontramos que se hace la comparación que la vida cristiana es como una carrera y tenemos que ser perseverantes. Pero, o sea, decirlo es fácil. Decir, sí, voy a perseverar, pero claro, cuando nos enfrentamos a diversas cosas, vienen problemas, cosas que se salen de nuestro control, perseverar es un poco complicado. Pero ¿qué le dirías a una persona que está así como desanimada y pues no sabe qué hacer porque el camino se ha tornado un poco difícil, hay muchas piedras y correr es complicado con esas piedras? Creo, mira, se me vinieron dos frases a la cabeza que suelo usar mucho. La primera es que no le permitas a tu alma decirte cuán grande es Dios, porque a veces pasamos mucho por el filtro de lo que siento, a ver si Dios está en un lugar o no está. Y la palabra dice que si clamas, Él responde. Entonces, cree más en la palabra más que en tu percepción almática o emocional. Y por otro lado, que la situación sea difícil es requisito para un milagro. Entonces, si estás difícil, lo que tenés que clamar es que un milagro del Señor es el requisito básico para que un milagro sea un milagro, ¿no? Entonces, si alguien nos está escuchando y estás en un momento difícil, primero quiero decirte que Dios te recibe con brazos abiertos, no con un dedo acusador, pero aún que te recibe como estás, permitile al Señor trabajar en lo que te incomoda, porque todo lo que es difícil, todo lo que estás atravesando, que te cuesta soltar, probablemente sea lo mismo que te esté trabando. Entonces, ahí estos días recordaba un pasaje, mucho no me puedo acordar ahora la cita específicamente, creo que 2 Corintios 9, pero bueno, no estoy seguro. Pero que dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Dice, por lo tanto, dice Pablo, hasta me enorgullezco, creo que dice una de las versiones, de mis debilidades, porque de esa manera el poder de Dios habita en mí. Entonces, estás débil, pon esa debilidad delante del Señor y así el poder del Señor va a habitar en tu vida. Eso creo que le animaría, y bajo todas estas cosas que voy a decir, sobre todo es agarrar la Biblia, leer la palabra, que es tu espada, para derribar el infierno. Perfecto. ¿Qué proyecciones tienes con el EP? ¿Qué te gustaría que esto produciera en los corazones de quienes escuchan? Hoy tenemos la ventaja que, por ejemplo, antes grababan un CD y era complicado que se masificara y que las personas tuvieran acceso a la música. Ahora pues tenemos diversas plataformas y la gente que casi de inmediato puede escucharlas en Spotify, en diferentes plataformas en YouTube. ¿Y qué te gustaría que produciera este EP o la canción No hay quien como Cristo en el corazón de las personas que te escuchan? Creo que diría, no sé, es muy difícil, no es difícil en realidad, pero sí es tentador decir, que llegue hasta las, o sea, te soy muy sincero y yo creo que por esto alguien me va a querer matar, pero no le doy cero bolilla al tema de los números. Me mueven estos testimonios. Yo si llego a escuchar, si estos testimonios como el de obediencia son a mí lo que me marcan. Entonces, si tengo que orar o compartir una expectativa y sin la búsqueda de hacérmelo miel ni nada, realmente, si alguien tiene un testimonio de esto, por favor, búscanme en las redes. Estoy siempre como Eric Bustamante en todas las plataformas y cuéntenme esos testimonios de gloria, que podamos compartirlos, animar a otros con eso también, de que cada canción exalte al Señor y acerque más a la gente a Cristo. Pero esa es toda la búsqueda. Obviamente que nadie quiere lanzar música, hacerte un proyecto para... O sea, si quisiera que lo escuchen 10 personas, invito a 10 personas a mi casa y les canto las canciones con una guitarra. Toda esta producción tiene un trabajo para que alcancen a todas las personas posibles. Pero tiene que ver con que todas esas personas tengan ese encuentro con el Señor. Así que mi búsqueda es eso, ¿no? Animar y que más gente que, como esta misionera que estaba en duda o con temor,
me digan, che, escuché esta canción y fui a donde el Señor me llamó. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales por si alguno quiere explorar más de tu música y quiere también tener esos momentos de intimidad con Dios escuchando tus canciones? Sí, bueno, en todas las plataformas como Eric Bustamante, Eric solamente con C, que a veces me aparece con K o con CK, es solamente con C. Y así me encuentran en las redes sociales y en sus plataformas. Así que no solamente están las canciones del EP, hay un montón de canciones más, así que espero que sea de bendición para quienes vayan a buscarlos. Eric, ha sido fabuloso platicar contigo un poquito de todo, de que la obediencia al final también es como esa llave, ¿verdad? Que hace que los milagros ocurran. Y también hay que tener en mente de que no siempre las cosas que nosotros queremos van a ocurrir, sino que todo va a estar en el tiempo de Dios y la voluntad de Dios sobre todo. Así que ha sido muy, muy, pero genial hablar contigo. Tal vez en otra oportunidad podamos seguir hablando un poco más de tu música, pero te dejo este espacio para que te puedas despedir de nuestra audiencia en Carleando. Sí, bueno, primero que nada, gracias a todos los oyentes, gracias a ustedes por el espacio. Y como dije antes, y simplemente ahora me tomo este momento para proclamarlo sobre tu vida, oro que no solo a través de estas canciones, sino en tu vida te animes a ir detrás de lo que el Señor te esté llamando, y que este sea un tiempo de bendición para todos los que lo escuchan. Y si te animas y tienes ganas, compartí tu música, compartí nuestra música en tus redes. Muchas gracias. Gracias a ti por compartir tu testimonio y también tu música. Recuerda que la mejor forma que nos puedes apoyar en Carleando es que compartas este video o este audio. Si nos estás escuchando en Spotify, lo puedas compartir con otras personas para que conozcan de la música de Eric y también tú puedas ser edificado con esas alabanzas tan lindas que son para edificar el cuerpo de Cristo. Te esperamos la próxima semana, siempre acá en YouTube y en Radio Savage. Esto fue Carleando. Hasta la próxima. Bye. Carleando, Carleando, Carleando. Escucha atentamente, déjate llevar. En cada episodio algo nuevo encontrar.